Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, bueno, en la clase anterior hemos visto lo relativo a aquellos elementos trascendentales que involucran, sí, trascendentales y definitorios, que involucran el derecho de las sucesiones. Hoy vamos a avanzar, ¿sí? Vamos a avanzar y concretamente vamos a intentar ver, vamos a hablar sobre el concepto sucesión, ¿sí? Vamos a clasificar luego a los dos grandes géneros de sucesiones existentes. Vamos a hablar con respecto a la transmisión, ¿sí? En cuanto al contenido justamente de la sucesión mortis causa. Y antes de finalizar, ¿sí? Obviamente luego de dejar en claro el concepto de sucesión mortis causa, hablaremos un poco sobre la evolución histórica, justamente evolución histórica de la sucesión, ¿sí? De la sucesión del derecho sucesorio, como asimismo también intentaremos hablar un poco respecto de los dos sistemas en el derecho sucesorio existentes, hasta llegar en concreto al sistema sucesorio de nuestro derecho argentino, ¿sí? Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos. Bien, en primer término vale aclarar, si vamos a intentar desglosar el concepto sucesión. ¿Sí? Podemos decir que la sucesión es un modo o es un medio de transmitir derechos y obligaciones. Estamos ante una sucesión. ¿Sí? Etimológicamente hablando, esta palabra deriva del latín suceder. ¿Sí? Viene, como hemos dicho, del latín su, debajo, y ceder, retirarse. Entonces estamos ante una sucesión cuando una persona pasa a ocupar el lugar de otra, como consecuencia de una transmisión, ¿sí? Transmisión del derecho de propiedad. Entonces, aclarado el concepto, debemos decir que existen dos formas de transmitir derechos y obligaciones, ¿sí? Dos grandes formas, dos géneros, ¿sí? De sucesiones, digamos. Tenemos por un lado aquella sucesión ocurrida en vida, sucesión inter vivos, y por el otro tenemos la sucesión mortis causa, respectivamente, ¿sí? Entonces, la sucesión entre vivos es aquella que se produce en vida del transmitente y su transmisión no depende de la muerte del mismo, sino que dicha transmisión se efectiviza en vida del sujeto. En cambio, cuando hablamos de sucesión mortis causa, esta tiene lugar, si esta ocurre, es decir, está sujeta a una condición de tipo suspensiva en la muerte del transmitente, y dado que dicha transmisión depende justamente del fallecimiento del causante, del decujus, como también se le dice. Entonces, dicha transmisión, ¿sí? Y esto debe quedar en claro, si recién acaece con la muerte del causante, dependiendo de esta circunstancia para que produzca sus efectos. ¿Sí? Bueno, también vale decir, ¿sí? Que comúnmente se denomina a esta parte del derecho como, genéricamente hablando, como sucesiones, y en verdad estamos en presencia de una de las especies de sucesión. Si estamos particularmente dentro de lo que técnicamente se denomina sucesión mortis causa. Por tales motivos, desde el punto de vista técnico jurídico, corresponde designar a esta parte del derecho como sucesión mortis causa, conocida esta rama también con el nombre de derecho sucesorio. ¿Sí? Igualmente, más allá de eso,
es una expresión, ¿sí?, general, normal, de antaño, ¿sí?, que a esta rama del derecho, tanto la doctrina y la jurisprudencia, la denomine como sucesión sin otro aditamiento. ¿Sí? Bien, bueno, aclarado el concepto, ¿sí?, dicho que estamos dentro del marco de una sucesión mortis causa, porque justamente la transmisión del contenido del acervo hereditario depende, para que cumpla sus efectos, del fallecimiento del transmitente. Debemos decir que en cuanto al contenido a transmitir, ¿sí?, podemos también hacer una breve distinción, una breve diferencia, ¿sí? En el caso de las sucesiones entre vivos, siempre estamos tratando, ¿sí?, de transmisiones singulares, ¿sí? Siempre se está transmitiendo derechos particulares y o específicos. En cambio, cuando estamos en el contexto de una sucesión mortis causa, puede significar la misma una transmisión tanto de tipo singular, ¿sí?, o bien puede significar ser una transmisión de tipo universal. ¿Sí? Entonces, a tal efecto, debe distinguirse el llamado sucesor universal del sucesor singular. Quien recibe todo o una parte indivisa del patrimonio lo hace a título de sucesor universal. En este contexto tenemos tanto, ¿sí?, al sucesor universal llamado heredero universal como al heredero de cuota, ¿sí?, pues ambos tienen un llamamiento ideal, ¿sí? Digamos también que la diferencia entre un heredero universal y un heredero de cuota simplemente radica en que uno tiene vocación al todo de la herencia, del acervo hereditario, mientras que el otro solamente tiene vocación a una porción, a un porcentaje de la herencia. ¿Sí? Sin embargo, lo que define justamente el carácter universal del sucesor es el todo ideal, abstracto, ya sea para una porción o para la totalidad del acervo hereditario. ¿Sí? También dentro, ¿sí?, de este contexto de sucesión mortis causa, tenemos al sucesor singular. ¿Sí? Se trata justamente de alguien que recibe un derecho particular y o específico, denominado justamente sucesor singular. En términos legales, deberíamos acudir al artículo 400 de nuestro Código Civil y Comercial, que dice: sucesor, leo textual, sucesor universal es el que recibe todo o una parte indivisa del patrimonio de otro. Sucesor singular es el que recibe un derecho en particular. ¿Sí? Entonces, antes de avanzar, creo que esto debe quedar en claro. Tenemos dos grandes géneros de sucesiones, ¿sí?, sucesiones intervivos, entre vivos, y sucesiones mortis causa. ¿Sí? La sucesión entre vivos siempre importa una sucesión de tipo singular, una transmisión de tipo singular. ¿Sí? Se hace transmisiones de derechos particulares y específicos, mientras que en una sucesión mortis causa, la misma puede significar una transmisión de tipo singular o bien una transmisión de tipo universal. ¿Sí? Esto debe quedar en claro. Un tema más conceptual. ¿Sí? El sucesor singular dentro del derecho sucesorio, ¿sí?, es denominado legatario, ¿sí?, dado que su llamamiento fue dado en consideración de un objeto particular, ¿sí?, no ideal, sino de un objeto concreto, independientemente del todo de la herencia. ¿Sí? Bien, dicho esto, pasemos ahora entonces a cristalizar el concepto de sucesión mortis causa antes de pasar a hablar respecto de su evolución histórica. Hemos dicho que recibe la denominación de sucesión mortis causa aquella, ¿sí?, en donde un causante, ¿sí?, un decujus, un transmitente, valga la redundancia, transmite derechos y obligaciones a los sucesores como consecuencia y en virtud de dicho fallecimiento, de su fallecimiento.
¿sí? Digamos que la transmisión mortis causa depende del fallecimiento, ¿sí? Depende de la muerte de cuya persona se trata. Opera a partir del deceso del decujus. Y en cuanto al contenido, si estamos haciendo referencia tanto al activo como al pasivo, susceptible de transmitirse por causa de muerte. ¿Sí? Bien, ahora pasemos a hablar un poco respecto de la evolución histórica. Sí, creo un poco de la evolución histórica de la sucesión mortis causa. ¿Sí? Originariamente, y como prácticamente casi todas las ramas del derecho, se originó, ¿sí?, en el derecho romano. En la familia romana primitiva, ¿sí? Justamente el concepto de familia se trataba de una institución, de un organismo político, por lo que dentro de este derecho, ¿sí?, la palabra, el concepto, la institución, el organismo familia y el concepto hereditas se encontraban estrechamente vinculadas. ¿Sí? Es así que el heredero o eres, si no era más que un sucesor en la posición jurídica unitaria que asumía el antecesor respecto de la familia. ¿Sí? Digamos entonces que el heredero era un sucesor justamente de una posición jurídica que representaba una potestad ejercida indistintamente sobre las personas y las cosas comprensivas de relaciones patrimoniales y extrapatrimoniales. Es así, ¿sí?, que el eres o heredero, ¿sí?, sucede en la familia colocándose en la posición jurídica, se colocaba, ¿sí?, hablemos en pasado, en la posición jurídica que ocupaba su difunto paters familias. ¿Sí? Como hemos dicho, el concepto familia era un concepto político dentro de la sociedad romana antigua. ¿Sí? Era un organismo político cuya máxima autoridad, ¿sí?, dentro de cuyo organismo político recaía sobre el paters familias. ¿Sí? Entonces, el heredero, ¿sí?, o el eres, ¿sí?, ante la muerte de ese paters familia, venía a subrogar, ¿sí?, venía a ocupar, a suceder dicha posición jurídica, ¿sí?, de tal paters familia, posición jurídica que de por sí representaba una potestad sobre las personas y las cosas comprensivas de derechos y relaciones patrimoniales y extrapatrimoniales. ¿Sí? Entonces, el heredero clásico era el sucesor. Y sucedía, ¿sí?, una posición jurídica unitaria vinculada al universo de la familia. Bien, frente a esta situación, ¿sí?, frente a esta suseccio, a esta forma de sucesión universal, ¿sí?, digamos, que implicaba, ¿sí?, un reemplazo en la posición jurídica de su antecesor y la consiguiente adquisición del patrimonio en bloque por parte del heredero, surgió en la época postclásica, ¿sí?, dentro del derecho romano, ¿sí?, de la historia de Roma, ¿sí?, surgió lo que luego se denominó adquisición de derechos singulares, ¿sí?, sucesión, successio in singulas res, o sucesión a título particular. Y digamos que esta forma de adquisición fue contrapuesta por los justinianos a la successio universal. ¿Sí? Bien, este fue como el segundo hecho trascendental dentro del derecho romano en cuanto al derecho sucesorio. ¿Sí? Luego ocurre que aparece la herencia pretoria. ¿Sí? En este caso
se le confería justamente a un pretor que confiera, ¿sí?, a determinadas personas la posesión de lo que se denominó bonorum possessio, ¿sí?, digamos, a título provisorio, en primer término, de la posesión en sí, digamos que de la posesión de la herencia en sí, ¿sí? Adjudicaba este pretor las cosas hereditarias y en rigor lo hacía a título provisorio, con el único fin de regular la posición de las partes en una controversia hereditaria. Bien, bueno, este sistema pretorio fue mantenido por la legislación imperial y fue recién en las constituciones de los inmediatos predecesores de Justiniano donde comienza a borrarse esta distinción entre la hereditas y la bonorum possessio. ¿Sí? Entonces, la hereditas en el derecho justiniano es una universalidad jurídica compuesta por el conjunto de los bienes corporales e incorporales, activos y pasivos, de una persona fallecida. Con la muerte, y esto es importante porque lo que voy a decir es importante porque luego le da fundamento a un sistema que vamos a ver y que supervivió, ¿sí?, hasta el siglo pasado, conocido como sucesión en la persona. ¿Sí? Digamos que ya en el derecho romano, primigeniamente dentro del derecho romano, con la muerte no desaparecía el patrimonio, ¿sí?, el cual con la denominación de hereditas continuaba formando una entidad jurídica independiente, un conjunto de derechos y obligaciones que pasaban a un nuevo titular. Este último, al reemplazar al difunto en su soberanía patrimonial, se llamaba heredero, heres, y continuaba la personalidad jurídica en toda su dimensión familiar. Bien, bueno, luego con posterioridad, ¿sí?, surge en el sistema germánico, ¿sí?, un sistema de derecho sucesorio distinto, ¿sí?, sustancialmente distinto. En aquel, el jefe de familia mantenía la cohesión del grupo jurídico, pero cuando ocurría la muerte de aquel que representaba la cabeza o dirección, se producía la disolución del grupo y como consecuencia de la cual los bienes eran divididos entre sus hijos, sin que en tal distribución interviniera para nada la noción de sucesión universal, ni de la continuación de la personalidad jurídica del causante. En verdad, la legislación germánica no conoció primitivamente otra sucesión que la particular y que recaía sobre bienes determinados. ¿Sí? Luego igualmente va a recaer sobre la totalidad, ¿sí?, sobre la totalidad indivisa del acervo hereditario, pero va a poner énfasis, justamente va a poner énfasis en los bienes, en el patrimonio del causante, sino tanto en la continuación de la personalidad del causante, sino que más bien este sistema germánico, el cual dio origen al sistema de sucesión en los bienes, va a poner ahínco énfasis sobre el objeto de la transmisión, sobre el patrimonio del causante antes que en el sujeto de la relación jurídica. Si en este caso el heredero no va a venir literalmente a continuar a la persona del difunto, sino más bien va a venir a adquirir los derechos y obligaciones transmisibles del difunto, propiciándose a que de esta manera, ante el fallecimiento del jefe de la familia, quien le sucedía, en una asamblea de la tribu, ésta le hacía entrega de los bienes al heredero y cuando los recibía, primero pagaba las deudas y una vez terminada la misma, cuando sobraban bienes, si es que sobraban, tomaba o incorporaba a su patrimonio dicho remanente. Más bien, venía el heredero a ser un liquidador de los bienes del causante.
Sí, parecen diferencias terminológicas, pero no lo son tanto. ¿Sí? Cuando pasemos a hablar respecto de nuestro sistema, ¿sí?, sucesorio vigente, vamos a advertir cómo es que estas instituciones, ¿sí?, de antaño han experimentado cambios, ¿sí?, en nuestro derecho. ¿Sí? Otro punto no menor, ¿sí?, y que me parece muy importante remarcar, es que el derecho sucesorio, en su fase más primitiva, estaba basado fundamentalmente en el condominio de los miembros de una familia, por lo que la transmisión del derecho de propiedad de los bienes del causante se imponía sobre la base del condominio de los parientes, vedándosele primigeniamente la facultad a los individuos integrantes de una familia la posibilidad de disponer de sus bienes más allá de la muerte, del mismo modo que lo podría hacer como en el marco de una sucesión entre vivos. Lo cierto es que poco a poco este criterio fue atemperándose y comenzó poco a poco, ¿sí?, a permitírsele al individuo la facultad de disponer de sus bienes, incluso más allá de la muerte. Sí, al principio se utilizaron formas negociales de transmisión intervivos más conocidas, en especial la cesión de un agente fiduciario, y solo con posterioridad surgieron de ahí los negocios específicamente sucesorios. El derecho romano abrió de esta manera camino a la institución testamentaria. ¿Sí? Se entiende, a la sucesión testamentaria. Bien, ahora sí, antes de cerrar y pasar a hablar respecto de nuestro sistema sucesorio en el derecho argentino, creo que resulta importante, ¿sí?, aclarar, profundizar un poco, ¿sí?, en cuanto a los dos grandes sistemas de transmisión sucesoria. Mortis causa, ¿verdad? Por un lado existe la llamada sucesión en la persona y por el otro la denominada sucesión en los bienes. Ya hemos dicho que la denominada sucesión en las personas tuvo sus orígenes en el derecho romano, mientras que la denominada sucesión en los bienes encontró, ¿sí?, sus orígenes en el derecho germánico. Lo importante aclarar acá es que el sistema de sucesión en la persona se cimentó sobre una ficción, ya que proponía que, producida la muerte del causante del decujus, se daba lugar a la ocupación inmediata e instantánea por parte del heredero del lugar que tenía el causante. Por ende, el sistema de la sucesión en la persona implicó ocupar una posición jurídica, poniendo el acento en un aspecto subjetivo. De ahí es que opera como una susectio, ¿sí?, en donde el sujeto viene a ocupar el lugar dejado por el causante, funcionando como una suerte de subrogación en la relación jurídica. La sucesión en la persona era un modo de colocar al heredero como un continuador del decujus, asumiendo sus derechos y deberes como si fuera la misma persona. Fallecido el paters familia, el heredero ocupaba su lugar asegurando la continuidad de las funciones, incluso sacerdotales, dado que en caso contrario se consideraba que podían ocurrir desgracias. Por ello, el heredero tenía a su cargo el culto privado, así como el derecho sobre los sepulcros. Otro punto importante en dicho sistema, si bien no se negó la desaparición de la persona física, se consideraba que ella continuaba influyendo desde la tumba, en cuanto perduraba a través del derecho hereditario, por conducto de los sucesores llamados a continuarle en su personalidad para el ejercicio de los derechos patrimoniales y de culto del hogar. Otro punto característico de este sistema de sucesión en la persona es que dentro de esta concepción romana, el patrimonio del causante se confundía con el del heredero,
con el consiguiente perjuicio para este último cuando el pasivo hubiera sido mayor que el activo, ya que en tal caso su responsabilidad era ilimitada, pues más allá de los bienes heredados, respondía también con sus propios bienes. Desde una perspectiva actual, este sistema de transmisión parecería poco práctico, dado que conlleva un criterio de ficción y solamente se justifica en el contexto del derecho romano primitivo. No obstante, nos dice Néstor Solari, los resabios jurídicos de este sistema se mantienen aún en muchas legislaciones, aunque atemperados y mezclados con el sistema que vamos a pasar a ver de la sucesión en los bienes, lo que lo lleva a concluir que ya no existe en la actualidad el sistema de la sucesión en la persona en un sentido puro y absoluto. ¿Sí? Bien, bueno, luego tenemos la sucesión en los bienes. ¿Sí? La sucesión en los bienes, como hemos dicho, encuentra sus orígenes en el derecho germánico. Y en dicho sistema, la transmisión sucesoria está concebida sobre el patrimonio y los bienes del causante. Si se trata de un sistema más realista que el sistema romano. Ello es así porque el eje y el fundamento no se encuentra en las personas o en las funciones de esta última, sino que se limita a criterios puramente patrimoniales. Entonces, este sistema pone el acento en el objeto de la transmisión, antes que en el sujeto de la relación jurídica. Para este sistema, la sucesión mortis causa no sería otra cosa que la transmisión por causa de muerte del contenido patrimonial de los bienes que integran el acervo hereditario. Por aplicación de ello, no se producía la confusión de patrimonios. El heredero solamente respondía frente a las deudas con los bienes recibidos del causante, no respondía frente a las deudas de la sucesión con su propio patrimonio. ¿Sí? Desde el punto de vista práctico resulta indudable que este sistema explique con más claridad la transmisión sucesoria en nuestro derecho actual, pues en definitiva la persona de cuya sucesión se trata, el causante ha fallecido y lo que deja es un conjunto de derechos y obligaciones que constituyen la masa hereditaria, el acervo hereditario. Sí, bien. Bueno, dicho lo predicho, valga la redundancia, pasemos a hablar entonces ahora sí de nuestro derecho argentino. Pasemos a hablar de nuestro sistema sucesorio en el derecho argentino. Sí, vale comenzar aclarando que este ha experimentado cambios desde sus comienzos. Es así que el Código Civil de Vélez Sarsfield consagró el sistema del derecho romano consistente en la continuación de la persona. Como consecuencia de ello, se producía, ante la muerte del causante, la confusión de patrimonios, teniendo el heredero que responder ilimitadamente, salvo que pidiera expresamente y previamente el beneficio de inventario. Este sistema primitivo, originario, fue atenuado con la ley Omnibus 17711, que en cuanto a esta cuestión significó un cambio sustancial, ya que estableció la presunción del beneficio de inventario. Es decir, ocurrida la transmisión, ocurrida la apertura de la sucesión, no se colocaba inmediatamente al heredero como continuador de todo el activo y pasivo ilimitadamente, pues si el pasivo excedía el activo, no lo hacía al heredero responsable frente a los acreedores. Esto es la aceptación de la herencia con beneficio de inventario. Y para responder ilimitadamente como tal, debía perder el beneficio, ya sea realizando actos prohibidos o bien renunciando expresamente al mentado beneficio de inventario, lo cual significaba acercarse más al sistema de la sucesión en los bienes. ¿Sí? Entonces, rebobinando, ¿sí? Originariamente, primitivamente en el Código Civil de Vélez Sarsfield, se consagró el sistema
de continuación en la persona. ¿Sí? Luego, con la reforma Omnibus, Ley 17711, nos acercamos a un sistema de sucesión en los bienes, ya que se estableció la presunción de aceptación con beneficio de inventario. Esto ubicaba al heredero como continuador del activo y del pasivo, pero no lo hacía responsable ilimitadamente, excepto que haya perdido dicho aumentado beneficio. Ahora bien, como no podía ser de otra manera, ¿qué ocurrió en nuestro Código Civil y Comercial? Correcto, se mantuvo la tendencia consagrada por la Ley 17711, consistente en que el heredero, al aceptar la herencia, en principio limita su responsabilidad a los bienes recibidos en el acervo hereditario, por lo que no continúa la persona del causante, sino que eventualmente recibe el acervo hereditario objeto de la transmisión. Bien. Corolario. En la actualidad tenemos legislaciones extranjeras, pero vale aclarar que predomina en todas el criterio del sistema de transmisión basado en la sucesión en los bienes. Ya no se recurre a la ficción del derecho romano, atendibles en los tiempos primitivos. Ahora el sistema de transmisión se estructura sobre las bases de la sucesión en los bienes, mucho más realista y que expresa el verdadero objeto de la sucesión, mortis causa. En tal contexto, nadie puede imaginar que el heredero continúa la persona del causante ocupando su lugar, sino más bien que en realidad recibe la herencia del causante constituida por el activo y el pasivo de los derechos y obligaciones transmisibles por causa de muerte. Como tal, su condición de heredero no significa focalizar en la persona, sino en los bienes integrantes del acervo hereditario. De ahí que, manteniendo el criterio de transmisión del derecho romano, se han ido produciendo adaptaciones y cambios legislativos que se encuentran dirigidos y orientados hacia el sistema de la sucesión en los bienes. ¿Sí? Bien, bueno, hasta acá por hoy. Espero que les haya servido. ¿Sí? Quisiera por último, y antes de cerrar ahora sí, dejar en claro que en el marco de este tipo de sucesión, denominada mortis causa, como toda relación jurídica existen por lo menos tres elementos. ¿Sí? Por un lado tenemos un sujeto activo, por el otro un sujeto pasivo y un objeto de la transmisión o contenido de la transmisión. ¿Sí? Vale, podemos mencionar entonces, podemos ejemplificar, ¿sí? que en este caso, cuando hablamos de sujeto activo, estamos haciendo referencia a la persona fallecida, al causante, al autor de la sucesión, también conocido como el decujus. Esto es lo que define a una sucesión mortis causa, pues con el fallecimiento del causante se produce la transmisión sucesoria. ¿Sí? Por el otro lado tenemos un sujeto pasivo, es decir, a quién o quiénes se les transmitirá la herencia. Pueden ser una persona física, puede ser una persona jurídica o ambas. El destinatario siempre existirá porque aun cuando no hubiera herederos, llamados por la ley o por testamento, la herencia la recibirá el Estado. Y en tercer lugar, ¿sí? En cuanto al objeto de la transmisión, es decir, en cuanto al contenido de la transmisión, se trata de la herencia, ¿sí? Se trata del acervo hereditario. ¿Sí? Esta es la esencia misma de la sucesión, es la masa hereditaria que constituye la razón y el sentido de la sucesión por causa de muerte. ¿Sí? Bien, bueno, ahora sí, hasta acá por hoy. Espero que les haya servido. Si así fue, te pido que te suscribas, dejes tu comentario, dale like, comparte. Y bueno, será hasta la próxima. ¿Sí? Saludos.